La composición entre subsistencia y substancia es una composición a modo de acto y potencia. La respuesta a esta pregunta es relativa a la tesis particular que se adopte en cuanto al constitutivo de la subsistencia. Ya hemos dicho en la respuesta a una pregunta anterior que mientras en Cayetano o en Capriolo se le entiende de esta manera, es decir, como una composición a modo de la composición entre potencia y acto, en el caso de Suárez no cabe decir eso porque Suárez sostiene que la distinción no es una distinción real mayor, como dice él, cuando es la distinción entre algo que tiene razón de potencia y razón de acto, sino una distinción real modal. O sea, entre una cosa y un modo de esa cosa. Sin embargo, aún en ese caso cabe plantear si no se puede pensar que la cosa y el modo de la cosa compongan al modo de la potencia y el acto. ¿Qué es esto de analogar las composiciones entitativas a las composiciones de la potencia y el acto? Acá entramos en un terreno muy importante, pero en el que hay que manejarse con suma cautela para no dejar de lado el carácter analógico de estas afirmaciones. Cuando uno dice que dos constitutivos de un todo se componen al modo de la potencia y el acto, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros decimos que algo está en potencia en la naturaleza cuando tiene en sí la capacidad real de llegar a ser otra cosa o de llegar a adquirir esa característica respecto de la cual está en potencia. La capacidad real implica, si la tiene en sí, que tiene una potencia respecto de ese acto. Adviértase que en el orden de la realidad esto implica una distinción real en el orden de la naturaleza. ¿Por qué? Y porque si nosotros decimos, para poner un ejemplo sencillo, que el árbol está en potencia de ser leño muerto, leño seco. Estamos hablando de que tiene la capacidad real de llegar a ser eso otro, en este caso por extinción natural, ¿no? Una vez que el árbol se extinga, o una vez que una parte del árbol se separe, porque pueden decir que está en potencia parcial de ser eso, si una rama se le desgaja y cae, la rama se puede secar y hacerse leño seco, ¿no? Lo mismo si se la corta. Está en potencia parcial o total de eso, ¿no? Pero si digo que está en potencia, es que actualmente no es eso. O sea que su realidad actual no es eso. De ahí que la distinción entre potencia y acto tomada de los seres naturales se tome como término de referencia para hablar de una distinción real, ¿no?
Porque precisamente si algo está en potencia de ser otra cosa, es que aún no la es. Se advierte. Es claro que hay distintos modos, aún en la naturaleza, de estar en potencia respecto de otra cosa. Hay potencia activa y hay potencia pasiva, por ejemplo. Hay potencia accidental y hay potencia sustancial. Según se esté en potencia de qué. El árbol está en potencia accidental de ser más alto de lo que es hoy día, por ejemplo, ¿no? Pero está en potencia sustancial de hacerse leño. Claro, pero eso es una potencia por deficiencia, porque es una potencia que implica la extinción de su ser sustancial viviente, total o parcial. Es distinto a decir que la semilla está en potencia de ser árbol, porque esa es una potencia por desarrollo del ente sustancial. La semilla sembrada crecerá y se transformará en árbol. Y así digo que el árbol está en potencia en la semilla, ¿no? O que la semilla está en potencia de ser árbol. Es una potencia activa y es una potencia activa perfectiva, no una potencia activa accidental, sino sustancial, y no una potencia de alguna manera pasiva de la naturaleza, como es la que tiene el árbol de transformarse en leño, que es pasiva porque no implica un desarrollo de una potencia natural del árbol, sino la cesación del ser sustancial del árbol y por tanto de todas sus potencias naturales. Con esto lo que quiero decir es que la distinción entre ser en potencia y ser en acto, aún en el ámbito de la naturaleza física, del que podemos tomarla primariamente reflexionando sobre nuestra experiencia, es una distinción que se da de distintas maneras, porque depende del tipo de ser en potencia y ser en acto. Pero de todas maneras es siempre una distinción real, porque en cuanto un ente está en potencia de ser otra cosa, es que actualmente no es esa cosa. O si está en potencia de adquirir tal o cual característica, es que todavía realmente no la posee. Por eso, insisto, se toma esa composición como término de referencia para hablar de una composición de alguna manera real, es decir, de una distinción que implica distinción entre una realidad y otra realidad, pero que a su vez significa algo más. No solo distingue una realidad de otra realidad, sino que la otra realidad es algo que en la primera está en potencia. O dicho de otra manera, lo otro es cierto acto respecto del cual la primera realidad está en potencia. O sea que hay una relación entre las dos cosas. Hay una relación real entre dos estados distintos, de uno de los cuales se puede decir que hay cierto ser en potencia en algo y otro en el cual esa potencia se ha actualizado y se ha hecho acto. Cuando este análogo se usa en el orden metafísico, ¿no? ¿Qué es lo que queremos significar? Queremos significar que cierta perfección ontológica, óntica, cierta perfección del ser, puede recibir todavía otra perfección que bajo algún respecto se le añada y la complete o termine. Decimos así, por ejemplo, que la materia prima está en potencia respecto de cualquier forma sustancial corpórea, ¿no?
principio. Y que la materia prima de este ente corpóreo está en potencia para recibir la forma sustancial que pueda resultarle como consecuencia de cualquier proceso natural que afectándola la cambie sustancialmente. Esa es una potencia real, no una potencia en principio. De nuevo acá es complejo el asunto, ¿no? Porque si la materia prima la considero abstractamente y en general, está en potencia de recibir cualquier forma sustancial corpórea, ¿no? O cualquier forma sustancial que implique cierta materialidad corpórea. Lo primero se aplica a las formas puramente corpóreas, lo segundo a la forma sustancial humana, ¿no? El acto que compone con la potencia, en el caso de la materia y la forma, es la forma. Cuando analogamos la composición de potencia y acto a la composición de forma y materia, decimos que la materia es el principio que viene a ser potencial y la forma el principio actual. De modo que ahí la analogía en qué estaría, en que la materia, en cuanto principio determinable, dice razón de potencia, y la forma, en cuanto principio determinante, dice razón de acto. Advirtamos que ahí la analogía es muy clara. Estamos hablando de dos principios que componen al modo de la potencia y el acto, pero de una potencia y de un acto que son constitutivos del ser sustancial. Es ahí donde nos situamos en general cuando hablamos de una analogía de los constitutivos de la sustancia con la composición entre potencia y acto. Si decimos que cierto constitutivo tiene razón de potencia y el otro tiene razón de acto, es porque en el primero hay cierta determinabilidad, cierta disponibilidad para recibir una determinación que aún no tiene. Mientras que en el otro coprincipio habría razón de acto, porque habría razón de determinación respecto de aquello que es capaz de recibir esa determinación. En el caso de la forma y la materia, insisto, esto se aplica claramente. ¿Qué pasa cuando pasamos a la sustancia y la subsistencia? ¿Puede aplicarse también esto? ¿Y en qué sentido? La primera distinción que se advierte respecto del otro caso de forma y materia es que la sustancia que recibe la subsistencia, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista esencial y cuiditativo, está completa. De modo que si hay algo que tiene razón de determinación, no es de determinación en cuanto a lo que es, sino de determinación en la perfección del en sí sustancial que queda terminado e incomunicado. Al decir esto, estamos hablando de una perfección que lleva a su ultimidad el en sí de la sustancia, convirtiéndolo en supósito o hipóstasis.
En la medida en que entendemos esto, podemos analogar la composición de sustancia y subsistencia a cierta composición de potencia y acto, en cuanto que la sustancia diría razón de ¿qué? De indeterminación respecto al estar supositalizada o no, hipostasiada o no. Mientras que la supositalidad, la subsistencia formalmente considerada, vendría a tener razón de acto en cuanto le añadiría a la sustancia una perfección ulterior. Digo que en este sentido podría pensarse que aún en la tesis de Suárez cabría aplicar la analogía en cuanto que ese modo que se distingue realmente de la sustancia, aunque con una distinción modal, sería cierta perfección que completa el ser de la sustancia. Y como es una perfección que puede recibir la sustancia y que está llamada a recibir inclusive, está llamada a recibirlo porque es el modo de ser que le corresponde como sustancia, es decir, el subsistir, ¿no? Podemos decir que de alguna manera está en potencia para él, y que el modo la termina como cierta determinación actual. Lo único que en este caso parece no configurar totalmente la condición de la potencia y el acto es que mientras la distinción entre la potencia y el acto sería una distinción real mayor, según Suárez, siempre, esta distinción es una distinción real menor o modal, es decir, no sería perfectamente al modo de la composición de la potencia y el acto. Una última cosa cabe aclarar aquí, y es el no confundir la distinción entre potencia y acto como distinción real y como composición real, con la distinción entre lo posible y lo real. Porque esta es una trampa en la que puede caer fácilmente nuestra inteligencia, ¿no? Uno puede decir que lo posible en cuanto meramente posible es algo que puede llegar a ser. Y si es realmente posible, está en potencia de ser realmente. Pero adviértase que aún en el caso de que sea realmente posible y por lo tanto esté en potencia de ser realmente, el ser en potencia y la posibilidad no son lo mismo. Porque algo es posible en cuanto puede ser, mientras que el ser en potencia es ya un modo de ser real, que se da en algo real respecto de otra realidad que aún no es, pero que en esa realidad está en potencia. Uno puede decir que toda criatura tiene un ser posible en Dios
llegue a existir o no llegue a existir. Pero a ese ser posible no se lo puede llamar propiamente ser en potencia, porque si no sería poner en Dios algo en potencia, lo cual repugna a la pura actualidad de la naturaleza divina, se advierte. Esto digo para que metafísicamente no confundamos lo posible con lo realmente en potencia, que son dos nociones claramente distintas. La modalidad de composición entre potencia y acto no es la distinción entre lo posible y lo real, sino la distinción entre dos modos de ser reales, que son el ser en potencia y el ser en acto. Por eso, para entender de qué modo se da esta distinción y esta composición, hay que analogarla a las distintas maneras de ser en potencia y ser en acto que se dan en la realidad. El problema es que cuando analogamos esto al orden metafísico y al orden constitutivo de la sustancia, lo estamos diciendo por analogía, en cuanto estamos pensando la realidad de la sustancia como una realidad constituida por coprincipios. Y por lo tanto no podemos pensar a este respecto en una sustancia real, de hecho, que ya exista con todos sus constitutivos, como componiendo con alguno de sus coprincipios constitutivos. Porque eso sería pensar mal. Cuando decimos que los coprincipios constitutivos componen al modo de la potencia y el acto, nos acecha un problema que tenemos que tratar de remontar siempre que pensamos estas cuestiones. Nosotros podemos entender por abstracción a la materia prima como en potencia de recibir una forma sustancial. Pero advirtiendo que en la realidad toda materia prima está en composición actual con cierta forma sustancial. Uno puede pensar en la sustancia real como recibiendo la subsistencia. Sí, señor. Pero adviértase que toda sustancia realmente existente es una sustancia subsistente. Si no, no sería una sustancia realmente existente. Es una sustancia puesta en realidad como sustancia que con algún modo de subsistencia tiene que subsistir, porque si no, no existiría como sustancia. Ahora bien, uno puede, por abstracción, pensar en la sustancia como en disposición de recibir esa perfección ulterior que llama subsistencia y que la hace ser una hipóstasis. Pero advirtiendo que estamos procediendo mentalmente de esta manera, ¿no? Uno puede pensar, partiendo de que hay distinción real entre sustancia y subsistencia, y ese es un hecho que nos lo impone un dato de fe, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones. Uno puede pensar en la sustancia como en disposición de recibir la subsistencia, sabiendo que es sustancia no subsistente. Pero de alguna manera al pensarla así la estamos desrealizando a la sustancia, la estamos poniendo en
como en una especie de suspenso en cuanto en potencia de recibir la subsistencia. Pero esto solo por modo de abstracción para entender la composición. Porque, y esta es una cuestión que afecta a la analogía de la relación entre los coprincipios de un todo sustancial y la composición de acto y potencia. Adviértese, cuando hablamos de acto y potencia en el orden de la naturaleza, hablamos de un ser en acto y un ser en potencia que siempre suponen determinadas sustancias existentes, que están en potencia para esto o en potencia para aquello. Pero siempre hay un sujeto sustancial realmente existente, compuesto de acto y potencia, compuesto de ser en acto y ser en potencia como coprincipios y no como dos cosas que se dan separadamente. Porque todo ser en potencia en la realidad presupone un ser en acto en el cual se da ese ser en potencia. Y ese ser en acto es en última instancia siempre un ser sustancial. El problema es cuando queremos pensar la relación entre los coprincipios constitutivos de la sustancia, estamos pensando en algo que es en signo de inteligibilidad anterior a la sustancia misma, porque es lo que la constituye. ¿Está claro? Pero esos coprincipios constitutivos de la sustancialidad, en la realidad siempre coexisten en la unidad de un todo sustancial. Aunque nosotros hagamos, por decirlo de algún modo, el experimento mental de pensar uno en relación con el otro al modo de la relación entre la potencia y el acto. Esto es algo que tener en cuenta y por eso dije de entrada que ahí entramos en una cuestión de analogía. No se dice por modo de identidad esto, sino por modo de analogía. Y cuando hay analogicidad hay que salvar la analogía. Esto es siempre difícil, a veces sumamente arduo, pero es algo de lo que no tenemos que desprendernos jamás a riesgo de malentender lo que estamos enunciando.